Saludos, buenas, ¿cómo están? Aquí una vez más vamos a presentarles la unidad 11 de las presentaciones de Mike Ashby, en donde vamos a estar viendo la parte de la economía, la herramienta que contiene el CS EduPac Granta, que nos permite modelizar los costos de los procesos de manufactura en nuestra sistemática de selección de materiales. Vamos a ver de qué se trata esto. Bien, el enfoque económico siempre es importante, aunque no nos habíamos centrado eh, en la relevancia del costo en el diseño. Obviamente, el costo es lo que más le importa a la industria, porque al final quiere que se fabriquen productos de forma rentable. Entonces, la idea detrás eh, de este pensamiento, de esta filosofía, es que el producto nos va a salir a un costo y el valor que tiene que tener este producto tiene que ser encima por el costo de producción para yo poder tener un margen de ganancia, de beneficio con la venta de dicho producto. Entonces vamos también a ver cuáles serían los parámetros que tendríamos que considerar en un modelo que me permita evaluar los costos de fabricación de un producto. ¿Cuáles serían esos parámetros principales a considerar? El modelo, cómo se ejecutaría en el CS EduPac Granta, y vamos a ver esta herramienta. Es una herramienta, se introducen ciertos parámetros, pero vamos a analizar primero qué son esos parámetros para lo que es el generador de costo, de dónde sale lo que sería el tamaño del lote. Y también recuerden que siempre tenemos las referencias bibliográficas para cada capítulo, que igual están dentro del software. A cualquier de estos términos en los que estemos utilizando le damos clic y nos van a llevar también a estas referencias. Bien, el costo es en lo que nos sale producir el componente o el producto. El precio es la cantidad por lo que se vende y el valor es la importancia que le da el consumidor al producto. Lo ideal debería de ser que el costo sea menor que el precio y que el precio sea menor que el valor, porque cuando el valor es mayor que el precio, el cliente dice: esto es óptimo, esto es adecuado, esto es rentable, esto vale la pena, hay que comprarlo, porque vale más del precio que cuesta. Entonces los beneficios que yo voy a recibir van a superar esa inversión, ese precio que me cuesta comprarlo. Y nosotros, los productores, los fabricantes, vamos a ganar, pues el costo de fabricación de producción es mayor que el precio. Entonces hay un margen de ganancia para nuestras operaciones, para lo que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, la idea es que mientras más bajo sea el costo, el precio no lo podemos determinar nosotros, señores. El precio está determinado por el mercado. ¿De acuerdo? El mercado es lo que determina cuánto cuesta ese producto. Y yo no puedo jugar o determinar ese valor si quiero ser competitivo. Entonces, la idea es buscar siempre cómo yo puedo minimizar mis costos de producción. Ese es el enfoque que siempre tenemos, porque ahí es donde vamos a tener el mayor margen de ganancia. No vamos a aumentar el precio de nuestro producto, sino que vamos a tratar de buscar cómo podemos hacer cada vez con menos recursos, invirtiendo menos dinero, la misma cantidad de productos o unidades que estamos produciendo. Eso es lo que típicamente se busca. O con lo mismo que estamos gastando, vamos a ver cómo podemos producir una mayor cantidad de unidades. Esos son los enfoques que se le exigen en la práctica a los ingenieros. Esto es lo más común, ¿de acuerdo? Entonces, el costo de producir un componente va a tener dos grandes vertientes. Si lo vemos como un Ichikawa, estas serían sus dos grandes espinas.
el costo del material y los costos de proceso de fabricación. El costo de material viene ya, ¿verdad? Concatenado todos los costos de lo que sería la excavación, la mena y la producción primaria de ese material hacia la forma en la que nosotros la utilizamos ya para empezar los procesos de ensamble, de fabricación. Y en los costos de fabricación sí vamos a ver que van a haber muchos desgloses. El costo del material me lo da Granta directamente, va a ser un solo parámetro, pero el costo del proceso va a depender de diferentes variables. ¿Y por qué hay que tener una modelización de los costos? Bueno, señores, si ustedes se fijan, los materiales no permanecen fijos en el tiempo. Obviamente podemos verlo muy claramente ya que tenemos mucha data y mucha información de que a medida que vamos avanzando, la vida, el costo de la vida, eh, la, la, el monto de la canasta básica cada vez va aumentando porque los materiales, los productos cada vez van aumentando de precio. Lo típico es una inflación. Y eso mismo vemos que se refleja en los materiales. Si ustedes se fijan cómo ha sido el comportamiento, miren ahí qué variable es el comportamiento del precio de los materiales en el tiempo, pero si algo podemos ver claramente es que hay una tendencia en que ellos van aumentando, algunos en un factor mayor que otros. Ahora sería interesante ver actualizada esta gráfica porque con el COVID-19, por ejemplo, el barril de petróleo ha caído muchísimo y es seguro que este factor también está diferente. Pero en general se ve una tendencia de que aumenta. Aunque aumente o disminuya, lo que sí es claro es que es variable en el tiempo y por eso es evidente la necesidad de modelizar los costos. Aún así, señores, esto va a ser una estimación. Tampoco es que esto es ciencia exacta porque recuerden que siempre pueden haber detallitos particulares ya de cuando intentemos llevar esto a la vida real, que hay que tomar en consideración también. Entonces, todas estas estimaciones son basadas en costes absolutos con una precisión de más o menos un 5%. En cuanto a los costos para la clasificación, son costos relativos que son adecuados y los parámetros de entrada que vamos a tener en cualquier proceso, el costo de los materiales, la energía, el costo del capital, el tiempo que se tiene que invertir, ya sea en el uso de las máquinas, en operadores, mano de obra y también la parte de la información, el cómo yo debo de fabricar ese producto, porque si no tengo la información voy a tener muchos defectos, muchos rechazos. Entonces también la información, el know-how, el desarrollo, el PID es importante. Todo esto, cada una de estas categorías tiene un costo asociado. Y aquí vemos el desglose. El costo del material nos lo da Granta, cantidad de dinero que nosotros podemos indicar la unidad, la moneda que deseamos. Incluso están los pesos dominicanos ahí, pero podemos manejar el dólar en general. Entonces, dólar por kilogramo o dinero por kilogramo es el costo del material. En cuanto al capital, se considera el capital de inversión de los equipos y de las herramientas. Ahí tienen, eso va a tener un monto de dinero asociado en esa inversión, ese capital. Otro factor a considerar es el tiempo, donde ahí se incluye la mano de obra, el tiempo de uso. Esto va a estar dado en dinero por hora. La energía, el costo de la energía, así mismo como la venden a nosotros, ¿verdad? Dinero por hora. Eso va a depender de la cantidad de energía que requiera, cuántos kilowatts van a ser. Entonces de ahí se saca cuánta cantidad sería. Si mal no recuerdo, el costo de la energía aquí en la República Dominicana ahora mismo son como 11 o 12 pesos el kilowatt hora dominicano. Esto también depende de la categoría porque esta es la categoría normal, residencial. Después que usted pasa de cierta X cantidad de energía, ya la energía no tiene la subvención y sale más cara, va a aumentar. Están los costos de oficina y de administración, dinero por hora y
la parte de información que tiene que ver con innovación, desarrollo, investigación, patentes, licencias, también un costo por hora. Desglosando aún más el costo del material, ¿cómo se va a concatenar en esta fórmula? Bueno, tenemos que determinar la masa del producto, y esto entonces es uno de los primeros parámetros que nosotros tenemos que introducir a este modelo para que no pueda calcular este valor. Tenemos que decirle cuánto pesa nuestro producto. ¿Y cómo podemos determinar cuánto pesa nuestro producto? Mi forma más favorita de yo indicarles para que ustedes puedan determinar esto es que usen un modelo 3D, que vayan a 3D Model Content o alguna de esas páginas donde yo puedo descargar gratis modelado 3D, que yo busque mi pieza o que yo la diseñe, yo la haga en Soli, en Abacus, en Pro Engineer, y entonces yo me vaya a la parte de atributos físicos y ahí yo puedo ver, ¿verdad?, el área de las diferentes superficies, el volumen. Entonces, dependiendo del material que uno elija, cada material tiene una densidad. Dependiendo si lo hacemos en Solid o en alguno de estos programas, le podemos cargar un material en particular y nos va a decir la masa. No habría que hacerlo, no habría que calcularlo, pero si no le hemos cargado el material, simplemente bastaría con tomar el volumen de ahí. Densidad es igual a masa entre volumen, entonces para determinar la masa simplemente multiplicar la densidad por el volumen y vamos a obtener la masa de nuestro componente, de nuestra pieza. Entonces eso es uno de los parámetros que se introduce en el software para la modelización de los costos. De los datos que tiene documentado el software, él va a tomar el costo del material y F es la fracción de utilización durante el proceso. Cada proceso tiene documentado qué fracción del material es la que utiliza y qué fracción se desperdicia cuando se pasa X cantidad de material primo, ¿verdad?, a través de una máquina. Siempre hay, en la mayoría de los procesos tenemos, ¿verdad?, material que no se utiliza, que se quita, se remueve, y que no queda en la pieza, en el producto final. A eso se refiere la fracción de utilización. Imagínense, no sé, un galón de soplado, ¿verdad? El galón que se hace por soplado, se extruye un tubito y ese tubo luego viene un molde, va cayendo ese tubo, viene un molde, se cierra. Entonces cuando se cierra el molde, debajo del molde queda un pedazo de ese plástico extruido aplastado entre la unión del molde, ¿de acuerdo? Y a veces incluso entre las uniones de los moldes se me escapa un poquito de material y esa rebaba, eso que queda así como sobresalido de la superficie del galón, se remueve, se quita manualmente con una cuchilla. Entonces eso sería la fracción de utilización que se retira. No la fracción de utilización, perdón, el inverso de la fracción de utilización. Esa sería la parte que no se está utilizando, que es lo que está tratando de cuantificar aquí, ¿verdad? La parte que se utiliza, porque esa F es la parte que se pierde en el proceso, ese bordecito que retiramos. Tenemos el costo de la herramienta, que se va a dividir por el tamaño del lote, cuántas unidades de ese producto se producen con esta herramienta. El costo del capital también se amortigua en el tiempo, pero también vamos a tomar en cuenta la tasa de producción, cuántas unidades por hora me hace, y amortiguado por el factor de carga, por la cantidad, el tiempo, el tiempo que se va a utilizar, el tiempo de vida útil de esta máquina. Recuerden estos términos de ingeniería económica. Y también vamos a tener la tasa de gastos generales. Aquí incluye todo lo que es mano de obra, gastos administrativos, también por lo que sería dividido entre la tasa de producción, y el costo de unidad de producto sería la sumatoria de todos estos términos. Estos son los principales términos que tenemos. Bien, la parte de los materiales,
la parte de la herramienta. Fíjense que una sumatoria, aquí también deberían poner una sumatoria porque los productos normalmente están hechos, ¿verdad?, de diferentes partes materiales. La sumatoria aquí de las herramientas involucradas, la sumatoria de capital, mano de obra, información, energía. Y de esta fórmula es que en la que se basa para hacer esa modelización de los costos que tenemos dentro del CS EduPack Tracker. Con esta fórmula se me generan esta gráfica. En esta gráfica podemos observar que en un inicio de producción, cuando tenemos pocos números de producción de componentes, lo que me domina es el costo de inversión de capital de las herramientas. Fíjense que el costo por unidad de componente, el costo relativo, es muy alto, pero a medida que vamos aumentando la cantidad de componentes, el número de lote que fabricamos de componentes, fíjense que se me va amortiguando esa inversión en el tiempo y se va haciendo más rentable, y el costo relativo por unidad va disminuyendo hasta que me hace una asíntota. Cuando llega a esta asíntota, aquí lo que me domina es el costo del material, y obviamente va a haber una pequeña inversión en la mano de obra, en la energía, porque ya se va a ver probablemente retornado la inversión del costo capital. Entonces ya esto es lo que tenemos nada más de diferencia, y aquí domina lo que es el costo del material, es lo que va a determinar si sube o baja más bien el costo de producción, porque ya lo que es mano de obra, inversión, la producción, todo está bien afinado y esto está a lo mínimo que se pueda llevar. La idea es que nosotros seleccionemos, escojamos procesos de producción con los parámetros, con la cantidad del número de componentes que vamos a fabricar, el tamaño del lote, de forma tal que nos caiga en esta zona de asíntota para que el costo relativo de producción por unidad de componentes sea lo más bajo posible. Esa es la idea. Identificar a través de estas gráficas, de esta modelización de los costos, de los procesos que yo tengo posible para esta pieza, para este producto, entonces cuál me va a favorecer en la perspectiva de que me pueda permitir fabricar con el menor precio posible, que pueda me salga el costo de producción lo más bajo posible para yo poder tener el mayor margen de beneficio o una mayor ganancia. Entonces se examinan las diferentes variaciones y se exploran las alternativas. Incluso podemos hacerlo variando materiales y procesos. Aquí tenemos el ejemplo de una biela. Bien, esta biela, dependiendo de cuántas unidades, número de componentes deseamos fabricar, podemos ver en la gráfica que pudiéramos tener un proceso que sea más adecuado que otro. Si decidimos que, o más bien de la gráfica podemos ver, vamos a ver los rangos, que de aquí hacia abajo el proceso que me sale más barato producir esa biela sería el sand casting, fundición en arena, por debajo de unas 100 unidades. Ahí hay como 200, 250 unidades. El proceso con el que me va a salir más barato producir por unidad sería el sand casting. Pero ya después de ahí, de esos 250 a unos, ahí ya estamos, no sé, como en unos 6.000 unidades, ya sería, fíjense, la fundición a baja presión, low pressure casting. Y de ahí en adelante, entonces ya el proceso que me saldría más barato producir esa biela sería el die casting, fundición en molde. Fíjense que por aquí los costos que dominan es el material y la mano de obra, y de este lado dominan los costos de la herramienta, la inversión inicial de todas las maquinarias. Esta gráfica la tienen en el libro de Ashby, también está en Granta. Creo que nos puede ayudar si no tenemos una idea de cuáles serían los procesos que me pueden salir más económicos. Estos son como una guía de los procesos más típicos y los principales clasificaciones de material. Fíjense que ahí tenemos conformado de cerámicos, metales, polímeros y compuestos.
si yo tengo, digamos, yo quiero hacer un cerámico y voy a fabricar una 1000 unidades, entonces 1000 unidades, cerámico, bueno, lo que me caería sería electromachining o conventional machining. Fíjense, ¿verdad? Que aquí está lo que serían los cerámicos, que ahí tienen los rangos de cuáles serían los procesos. Entonces esto es una buena idea. Si yo no sé cuáles serían lo que yo pudiera evaluar para determinar cuáles me pudieran ser más económicos de acuerdo a un material que yo tenga, yo puedo venir en esta gráfica y que vamos a comparar estos procesos para ver con cuál me sale más económico. También podemos encontrar información de los costos de los materiales y los procesos, de cómo varían en el tiempo, y ya vimos que definitivamente depende de la cantidad que se desea fabricar, el número de componentes o el tamaño del lote, que es lo mismo. En la base de datos del Granta tenemos unos 4000 materiales que son revisados anualmente. Creo que ellos hacen un trabajo fenomenal porque todos estos datos que están aquí no son datos de datasheet, de hoja técnica, lo que debería de tener, sino que ellos recopilan las informaciones, los resultados de ensayo de los principales fabricantes del mundo y lo incorporan dentro de la base de datos. Y hay muchas más características e informaciones que no están documentadas en ninguna especificación, que están documentadas en esos archivos de ensayo, porque ellos se preocupan, buscan todas las personas que están ensayando materiales para recopilar todos esos datos y los cruzan y lo validan con los límites teóricos incluso que tenemos según lo que las leyes que tenemos de la ciencia actualmente, para no poner valores que superen la realidad física, los límites físicos que tenemos. Entonces ellos también, recuerden que tenemos un montón de referencias, material, fabricantes de materiales, suministradores, vendedores, que nos permiten encontrar informaciones acerca de los procesos y de los precios de los materiales. Todo esto, le digo, para mí es un trabajo fenomenal lo que hacen el equipo de Granta Design para todos los años actualizar, recopilar toda esta data, validarla. Bien, volviendo a la fórmula de la modelización de los costos en el CS EduPack Granta, les comentaba que hay ciertos parámetros que el software va a tomar de los datos que ellos ya tienen documentados de todas estas informaciones que recopilan, pero hay otros que nosotros son lo que tenemos que introducir, como la masa, como el tamaño del lote, como la carga, el factor de utilización L que tenemos ahí, el tiempo de amortiguación de la inversión de esa máquina y la mano de obra. Bien, la tasa de los gastos generales, gastos administrativos, que incluye el personal que no está en la fábrica de producción, que está en la oficina, que atiende un teléfono. Entonces, estos primeros parámetros están en la base de datos del CS EduPack Granta con rango de valores estimados, son estimaciones. Y estos otros parámetros, los últimos que vemos encerrados aquí, son lo que nosotros debemos de introducir en el cuadro de diálogo para que se pueda actualizar y generar esa gráfica de la modelización de los costos. Aquí tenemos el ejemplo. Nos vamos al universo de los procesos. Abrimos un archivo de material, le damos hacia abajo, principalmente están en los de conformado. No todos los archivos de proceso tienen esta gráfica de modelización porque se requiere una gran cantidad de información y hay algunos procesos que es demasiado variable. Por ejemplo, creo que en mecanizado no vamos a encontrar esa gráfica porque tú puedes tener fresadoras chiquiticas, así como una impresora 3D, que parece algo de juguete, como hay fresadoras súper grandes como la que tenemos en el HAS, que cuestan $500,000 y que pueden hacer infinidades de piezas, y dependiendo de qué pieza estemos hablando, pues va a tener un costo u otro, porque el tiempo de utilización, las herramientas, eso varía muchísimo. Entonces, en esos procesos sí no vamos a tener una modelización, pero en algunos que son como más cerrados y que sí se puede tener una mejor estimación con estos parámetros, pues sí lo vamos a encontrar.
Introducimos todos estos parámetros, el, lo que sería el costo, la inversión de capital, la fracción de utilización me lo trae del material, la tasa de producción él lo va a calcular de los datos que tiene, el costo de la herramienta, la vida de la herramienta. Nosotros introducimos lo que es la masa, la cantidad de lote, el tiempo de amortiguación, el factor de carga, el costo del material. Podemos seleccionar el material, ¿verdad? Porque esto está documentado en Granata, pero sí le tenemos que decir al menos cuál es el material. Y la tasa de los gastos generales, gastos administrativos, lo que se conoce como overhead. Y con esto entonces se me genera esta gráfica. Va a tener un mínimo y un máximo. ¿Por qué? Porque es un rango de valores. Si ustedes se fijan, así mismo como las propiedades tienen un mínimo y un máximo, pues los procesos también. Y para todas sus características que se tienen tabuladas, documentadas, también va a haber un rango, porque esto es variable. Entonces, esto es un rango que es más cerrado y que no es tan disperso como lo que habrá en el proceso de mecanizado, y por eso es más aceptable. Fíjense aquí, esta gráfica que se me genera con estos parámetros. Entonces aquí yo puedo ver, bueno, donde se me hace más rentable, más económico con este proceso sería a partir de las 10.000 unidades, porque aquí es donde ya es una asíntota. La idea o la estrategia detrás de utilizar estas curvas de la modelización de los costos es obviamente encontrar un proceso que te, en la cantidad de números de componentes que yo voy a fabricar, el tamaño del lote, ya esté asintotada esa curva de modelización de los costos, que presente una asíntota para que sea lo más bajo posible. Y después de ver que esté en la asíntota, que no esté en el lado de donde me sale más caro producir con este proceso, pues comparar lo que sería el índice de costo relativo por unidad de cada proceso, para ver entonces al final cuál me permitiría poder fabricarlo, ese producto, ese componente, de la forma más barata, con el costo más barato. Este índice de costo relativo por unidad se puede graficar, así como podemos graficar índices de rendimiento, índices performance. Vamos a tener que introducir ciertos parámetros para poder hacer esto. Vamos a tener que estar en el universo de los procesos, como le había comentado en la presentación de la selección de los procesos, están separados. Vamos a tener que elegir, nada más podemos graficar o procesos de conformado, procesos de unión o procesos de tratamiento superficial, para comparar sus características de cuál sería. Esta propiedad está también principalmente para procesos de conformado. Ya para resumir, la forma de buscar maximizar los beneficios es buscando minimizar el coste. ¿Cuál sería el proceso que me permite producir de forma más económica? Y también otro enfoque que no hablamos mucho y que está más del lado de los diseñadores es maximizar el valor del producto. ¿Y cómo yo puedo maximizar el valor del producto? Dando mejores cualidades técnicas, mejor presentación, mejor estética. Que el cliente, que el usuario que lo vaya a comprar diga, cónchale, pero es que este se ve como de mejor calidad, este está más bonito, este me gusta más. Que aunque pueda ser que cueste más que otros productos de su categoría, la gente entienda que el valor que tiene sí es mayor que el precio y acceda a pagar por ese precio, por las cualidades técnicas, por la presentación que tiene su producto. El costo, ya vimos que se puede nivelar a diferentes niveles, depende del propósito. Hay diferentes estrategias que podemos tomar para clasificar las diferentes opciones. Lo más adecuado es utilizar un modelo que sea lo más aproximado posible, o sea que tenemos que tratar de esas informaciones que estamos introduciendo que sean lo más cercanas, lo más real posible. Y este modelo ya vimos que utiliza parámetros genéricos como materiales, tiempo, capital. Para un análisis más preciso hay que acudir a información que proporcionan los fabricantes y los suministradores. Recuerden ir a este enlace, empaparse mejor del tema, entender, para poder seleccionar estos datos lo más real posible. Esto es todo.
Después con el EcoAudit le voy a hacer una pequeña demostración para no hacer un video como tan corto. Voy a aprovechar a introducirle el tema de la ecoauditoría y les voy a hacer un video explorando estas herramientas, las gráficas, aunque le enseñé en el video de las herramientas un poco acerca de esto de cómo graficar en el universo de los procesos. Le voy a hacer 2 o 3 gráficas en el universo de los procesos. Hay un truquito. En las últimas versiones el CS Dupac Grant ha tenido problemas con graficar la modelización de los costos si utilizamos cualquier otra unidad de medida. Yo me puse en contacto con ellos por este error y su solución que me dieron es trabajar en el sistema métrico, ponerle en las unidades, en el tool, el sistema métrico, y realmente ahí sí salen las gráficas. Tienen un problema, parece, de codificación con los otros sistemas de medida. Ya los programadores saben y van a intentar arreglar este problema para las futuras versiones que tenemos del Granta. Entonces ya saben, si quieren hacer la modelización de los costos, tienen que poner sus unidades en métrico para que se le pueda generar la gráfica. Si no, le sale un error y en el costo relativo por unidad le sale número INF en ambos rangos, arriba y abajo, y no se le calcula ni se le genera ninguna gráfica. De nuevo, espero que le haya sido útil. Las cosas que le he comentado, le he enseñado aquí. Recuerden que estas presentaciones son de Ashby, de la parte de recursos educativos del Granta. Y hasta la próxima. Chao, chao.